los preceptos lógicos. Hemos de llamar preceptos lógicos al modo de conocer el mundo, al modo de ubicarse y de nombrar y organizar el mundo inmediato. Son pues el conjunto de conocimientos prácticos sobre el significado de las cosas, sobre el funcionamiento de las cosas en el mundo inmediato y sobre el comportamiento esperado de las cosas y de las personas, y en parte es la estructura del lenguaje mediante el cual se representa, se nombra, se significa y se crea una forma de vida. Es también la estructura evidente del funcionamiento del mundo que rodea a las personas y que no requieren filtro ni reflexión previa sobre por qué funcionan así. Es el sistema educativo, las reglas de la economía cotidiana y de la propiedad, las normas de urbanidad, los esquemas de la legalidad prevaleciente, los espacios de libre albedrío y los monopolios estatales, el mundo de los derechos cotidianos y la totalidad de las instituciones en las que están expresadas el lenguaje de la vida social. Los preceptos morales, modo de juzgar y experimentar emotivamente el mundo. Los preceptos instrumentales son la aplicación de la naturaleza predictiva del pensamiento humano dirigida a la elección de medios para obtener determinados fines en los ámbitos de la vida. Si se prefiere, es la comprensión práctica y naturalizada de las reglas de las apuestas sociales en el ámbito académico, en el ámbito económico, en el ámbito político, en el ámbito mediático, en el ámbito social, en el ámbito familiar, en tanto que los preceptos procedimentales son los modos de actuar inmediato en el mundo cotidiano. Son la capacidad de construir concatenaciones discursivas, eslabonamientos simbólicos y articulaciones de acciones prácticas en el tiempo con el objeto de generar un resultado deseado, una respuesta o una nueva representación en el mundo. Las personas que trabajan la filosofía del lenguaje le llaman a esto las reglas regulativas y las reglas constitutivas. Las reglas regulativas, el conjunto de protocolos previos a la acción. Las reglas constitutivas, la operativización propia de la acción. Con estas 4 definiciones del sentido común que me permiten abarcar distintos ámbitos de la manera de construir al ser humano, pasamos a este siguiente cuadrito. Una parte del sentido común es la manera en que el ser humano, cada uno de nosotros, desde que nacemos, absorbemos jerárquica, organizada y lógicamente el mundo. Absorbemos el orden social y se vuelve cuerpo. Absorbemos el orden lógico y se vuelve cuerpo. Absorbemos los procedimientos y se vuelven saberes natos. Absorbemos el orden moral y se vuelven maneras de juzgar el mundo. Y absorbemos un conjunto de razones prácticas que nos permiten que lo que hagamos corresponda a lo que otros esperan que hagamos. Y no seamos unos locos o unas personas fuera de foco. Pero esa es solamente una parte del sentido común. Un segundo elemento del sentido común es el momento de la acción. Es también la manera en que actuamos ante el orden social en correspondencia a lo que el orden social me pide que actúe. Actuamos lógicamente frente al mundo en correspondencia a la lógica del mundo que me ha formado. Actuamos procedimental e instrumentalmente frente al mundo en correspondencia al conjunto limitado de posibilidades que mi mundo objetivo dominado me habilita en correspondencia al mundo objetivo que me ha determinado. Y por supuesto siempre hay un espacio, falta ahí un dibujito, hay un espacio de libertad, hay un espacio de creatividad, hay un espacio de improvisación. No somos un reflejo.
El conjunto de saberes y órdenes nos da la posibilidad de acción no limitada, sino abierto para improvisar, para crear, para innovar, porque siempre va a haber un ámbito de la realidad que no hemos vivido, que no hemos experimentado, y frente al cual, con las herramientas de mi orden lógico interiorizado y de mis herramientas habilitadas, me siento predispuesto y capaz para poder actuar. Permanentemente estamos improvisando, permanentemente estamos innovando y creando, porque no se trata de un orden lógico cerrado, es un orden lógico abierto. En ese sentido, el mundo social hecho espontaneidad del cuerpo, más el conocimiento espontáneo del cuerpo actuante adecuadamente ante el mundo, eso vamos a denominar el sentido común. Ustedes se fijan, es una definición diferente a la gramsciana, aunque gatillada a partir de la gramsciana, pero que nos permite incorporar otro conjunto de reflexiones de la sociología y de la filosofía del lenguaje de los últimos años. He hecho un esquemita para representar con estas ideas cómo funciona normalmente el mundo. Normalmente el mundo funciona de esta manera: preceptos lógicos conservadores del orden, preceptos morales conservadores del orden, preceptos procedimentales conservadores del orden dominante, preceptos instrumentales preservadores del orden dominante. Al interior de ellos, como hemos dicho, que el sentido común ubica a las personas en el conocimiento y la percepción de su condición objetiva y de sus posibilidades subjetivas determinadas por esa condición objetiva, como las condiciones objetivas son también objetos de lucha para acceder a mejores salarios, para acceder a mejor representación, para acceder a mayor poder, para acceder a mayores derechos, aún el sentido común tiene un ámbito de lucha interior. La preservación es dominante, pero al interior de esa preservación hay ámbitos de lucha. Así como en las condiciones objetivas de la familia, de la fábrica, de la universidad, de la sociedad, de la política, hay un principio dominante de preservación, pero al interior de él hay principios de lucha por desplazar a una rectora, por ocupar su cátedra, por mejorar el salario en la fábrica, por cambiar el gobierno, por transformar la economía. La dominación y ahí la resistencia, como dominada pero resistencia. Igualmente en el ámbito del sentido común está el precepto de conservación o el principio de conservación y un principio dominado, subordinado de transformación. Entonces, por lo general la sociedad se representa así. Hay un acople de las clases subalternas al orden dominante, cohesionado y garantizado por esta manera de estructurar el orden reticular de la vida cotidiana. Y entonces los principios de conservación son dominantes, predominantes y más fuertes que los principios, los azulitos que van hacia allá, de transformación. Y este es el orden dominante y esto es lo que garantiza la adhesión inmediata, espontánea, entre comillas, de la sociedad al orden social. Pero hay momentos excepcionales de la sociedad en que esto se quiebra, parcialmente. Son los momentos que llamamos revolucionarios. Son los momentos de insurgencia social, que son excepcionalidades en la vida de los pueblos, pero excepcionalidades obligatorias, que tarde o temprano se dan, por acá, por allá. La manera en cómo estallan las insurgencias colectivas es objeto de la sociología de los movimientos sociales.
Y está claro de que no hay un algoritmo de la insurgencia social, no hay un modelo de la sublevación, no hay un conjunto de pasos lógicos para que la gente se subleve. Suelen suceder de las maneras más inesperadas. El mismo Lenin, el gran teórico de la revolución, un mes antes de la revolución rusa, pensaba que se iba a morir sin ver ninguna revolución. Y al mes siguiente se choca contra una revolución y se involucra en ella. No hay una manera de saber cuándo habrá una revolución, una insurgencia, una rebelión. Algunos de los elementos que ayudan a explicar las insurgencias son frustración colectiva activa, estudiada por los norteamericanos, los sociólogos de los movimientos sociales, quiebre de las tolerancias morales, estudiadas por Thompson y los historiadores ingleses, riesgos de muerte colectiva, que lo introdujo Sartre en sus reflexiones sobre las sublevaciones, crisis de legitimidad, inflación de expectativas colectivas, resquebrajamiento de certidumbre de vida o de futuro, acumulación explosiva de agravios hacia los humildes, abrupta contracción de satisfactores materiales, riesgo de caída, de desclasamiento social de los sectores subalternos, desposesión de recursos o de reconocimientos. Esto trabajado por Honneth, ¿no?, en la lucha por el reconocimiento. En fin, desde las ciencias sociales y políticas, de distintas maneras se ha estudiado la combinación de unas o de una sola, o incluso podrá ser que otras cosas expliquen de por qué la gente se rebela. Sin embargo, más pronto que tarde o más tarde que pronto se rebelan. ¿Qué pasa cuando la gente se rebela? Son momentos de agravios, pérdida o riesgo que desencadenan procesos de creciente agregación social, de movilización y formación de identidad en la acción. Es decir, son momentos de ruptura, parálisis o debilitamiento de algunos de los componentes del sentido común dominante. Su crecimiento, el crecimiento de la rebelión, dependerá de la capacidad política, consciente, reflexiva, de crear narrativas que articulen cada vez más sectores y articulen prácticamente esos sectores, de las fisuras del grupo oponente, de las fisuras de su narrativa, de la narrativa dominante, de los errores que ellos puedan cometer a partir de la acción de los subalternos, que promuevan más rupturas de otros aspectos del sentido común. Cuando uno estudia la Revolución Rusa comienza con la consigna de paz, pan. No comienza con la revolución socialista. Pan, tierra. ¿Cómo del pan pasas a la toma de los centros laborales? ¿O de la tierra pasas a formas de asociatividad? No es que está definido en un plan. Depende de los errores que cometan los otros, de las reacciones que cometan los otros, de la capacidad de agregar mayor fuerza movilizadora y de que la gente vaya encontrando en la experiencia propia los mecanismos para romper las tolerancias morales, para habilitar nuevas posibilidades de vida que por lo general son limitadas a partir de la fuerza y el poder de las estructuras dominantes. Hay dominación porque las estructuras de dominación crean caminos de acción limitados y hacen que la gente crea y desee ese camino de acción limitado, creyendo lo que los otros creen. Cuando ese mecanismo se rompe, se abren las alternativas. Es como una especie de epifanía colectiva, en que algo que antes no lo veías, se abre. Algo que antes no lo podías creer ni visibilizar, hoy se visibiliza. Es una especie de revelación, en el sentido religioso.
de iluminación que permite que las personas puedan ver otras posibles rutas de acción de su comportamiento y de sus posibilidades. En ese momento se está quebrando el orden lógico del sentido común. En ese momento se está quebrando el orden moral dominante del sentido común. Y eso es justamente lo que va a pasar en el cuadrito. Esos rayitos, y cayó como rayo sobre Satán, dice la Biblia, es eso. En los momentos de quiebre, punto de bifurcación, pedazos del sentido común, no todo el sentido común, se quiebran, se dislocan, se debilitan. Y en ese momento deja de haber una correspondencia entre estructuras de dominación y estructuras mentales de acción. Y entonces ahí irrumpe la posibilidad de tipos de acción colectiva. Más radicales, mayores procesos de transformación; menos radicales, procesos más gradualistas o reformistas o progresistas de transformación social. En un momento revolucionario, entonces, tenemos que el principio de asociatividad, el principio de solidaridad, el principio de universalidad, catarsis, les decía Gramsci a estos momentos, principio de autodeterminación, principio de esperanza, tienden a jalar el sentido común desde el lado progresista de la historia. Pero no desaparecen el sentido común dominante, no desaparecen las estructuras del viejo sentido común, sino que son rebasadas temporalmente, son debilitadas temporalmente, son suplantadas o reconvertidas en aspectos temporalmente, pero la lucha sigue. Si esto es verdad, si esta manera de organizar las ideas es correcta, la lucha por la hegemonía es pues una manera o requiere desmontar la red de saberes mundanos, de consensos, de expectativas sobre el orden del mundo que está presente en las clases subalternas. Es un proceso de desmontamiento de las tolerancias morales hacia los actos, las acciones y las propuestas que hacen las clases dominantes. Es un acto de desmontar los conformismos hacia las limitaciones objetivas dominantes que hacen que uno desee lo que otros quieren que uno desee. Es decir, una lucha hegemónica es fundamentalmente la lucha por un nuevo sentido común, que no es solamente un tema, y hemos criticado al inicio, de pedagogía, de lectura. Es mucho más que la lectura. Tiene que ver con la lectura, tiene que ver con los discursos, tiene que ver con las narrativas, pero también tiene que ver con una infinidad de procesos capilares, reticulares, de lo que Gramsci llamaba la expansión molecular del Estado. Es una categoría que a mí me ha fascinado. La expansión molecular del Estado en la sociedad civil, que tiene que ver cómo interiorizamos en nuestra mente y en nuestro cuerpo el orden lógico del mundo. Sin embargo, hay también, y de hecho se está dando, la posibilidad de procesos restauradores. Nunca el viejo sentido común desaparece. Puede ser afectado, puede ser debilitado, puede ser temporalmente neutralizado en alguno de sus aspectos, pero habrá otros aspectos que seguirán vigentes. Lo podemos notar fácilmente en el mundo laboral, en los momentos de mayor insurgencia popular, cuando están planteando la pelea contra la patronal en torno a no solamente el salario, sino los derechos y también la propiedad, como al interior del mundo laboral aún persisten las relaciones jerarquizadas entre obreros varones y obreros mujeres, por ejemplo, o obreros de la ciudad respecto a obreros del campo.
aún en los momentos de catarsis colectiva, la persistencia de sedimentos de un viejo sentido común sedimentado por décadas o por siglos en torno a otro tipo de jerarquías. En segundo lugar, puede haber un momento restaurador si también las clases altas y medias que han sido desplazadas de los privilegios, de las oportunidades, pero que no han desaparecido, van reconstituyendo deliberadamente el viejo sentido común. Si a ello se suma que hay una parálisis redistributiva y un retroceso en la construcción del nuevo sentido común, la parálisis redistributiva tiende a generar de las clases subalternas que van ascendiendo socialmente y que ven el riesgo de que ese ascenso se paralice y nuevamente vuelvan a caer en el precipicio de la mayor subalternidad. Cuando se da eso, más clases medias y altas desplazadas, pero que reconstituyen el viejo sentido común, más que el viejo sentido común nunca desaparece, puede darse un renacimiento no solamente del viejo sentido común, sino del rescate arqueológico de viejos sedimentos ultraconservadores del sentido común. Yo creo que el caso de Europa es un poco así. Clases medias afectadas, el modelo socialdemócrata entrando en crisis, riesgo de posibilidad de que las clases medias amplias caigan en el ámbito de clases pobres o semipobres, pérdida de oportunidades, resurgimiento de lo que algunos llaman ahora el postfascismo en algunos de los países europeos, que están hablando de que las capas arcaicas del sentido común de hace décadas o siglos nunca mueren del todo, pueden ser resucitadas, revitalizadas en un nuevo contexto, en un nuevo acople, como una especie de reacción frente a los avances de sectores sociales. Creo que era Benjamin que decía, ¿no?, que detrás de cada fascismo está la huella de una revolución fallida. Algo así, si no me equivoco. Entonces tenemos el cuadro de los momentos restauradores. Nuevamente, las fuerzas de la conservación, redobladas, reforzadas por sedimentos arcaicos que se revitalizan, y las débiles fuerzas de la transformación que estaban emergiendo son cortadas, son paralizadas, y tenemos un proceso de retroceso general de la sociedad hacia posiciones más conservadoras. Es decir, nunca hay un proceso hegemónico definitivo. Siempre está el riesgo de la restauración. Y por lo general toda restauración es ultraconservadora. El sentido común, entonces, en esta manera definida, como hemos definido más amplia, es una parte constitutiva de la realidad social que nunca va a desaparecer. Nunca nos vamos a poder convertir en científicos. Siempre va a haber ámbitos de juicios y de prejuicios no reflexivos. Siempre van a estar ahí. La clave es que esos juicios y prejuicios no reflexivos tengan un sedimento de proyectos filosóficos, de narrativas discursivas, de conocimientos generalizados con un orden más lógico, menos conservador, más asociativo, menos individualista, más autodeterminativo y menos especulativo. Eso podrá suceder, pero que siempre habrá, es parte constitutiva del ser humano y de la forma de organización de nuestro cerebro, siempre hay un sentido común.
Lo que puede cambiar entonces es el sentido común, el contenido del sentido común. Y en ese sentido, las luchas políticas de hegemonía son fundamentalmente luchas por el monopolio de la conducción y la dirección del sentido común dominante. Un proceso revolucionario es duradero si es capaz de transformar expansivamente el sentido común. Si el sentido común transformador se detiene, es altamente probable que dé paso inmediatamente a una contraofensiva del viejo sentido común y de sedimentos arcaicos de antiguos sentidos comunes que se sobrepongan al sentido común progresista que va ocupando determinados espacios del orden lógico, moral, procedimental o instrumental de las cosas. Aquí quiero cerrar con una paradoja gramsciana de la hegemonía. Les leo dos frases de Gramsci. Dice por una parte: la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos modos: como dominio y como dirección intelectual y moral, sentido común. Un grupo social es dominante de los grupos adversarios que tiende a liquidar o a someter incluso con la fuerza armada, la coerción, y es dirigente de los grupos afines y aliados. Un grupo social puede e incluso debe ser dirigente aún antes de la conquista del poder gubernamental. Esta es una de las condiciones principales para la misma conquista del poder. Después, cuando ejerce el poder, y aunque lo tenga fuertemente en el puño, se vuelve dominante, pero debe seguir siendo también dirigente. Me quedo con la siguiente frase: un grupo social puede o incluso debe ser dirigente, intelectual y moralmente, aún antes de la conquista del poder, nos dice Gramsci por una parte. Nos dice en el cuaderno 10. Y en el cuaderno 19 nos dice otra cosa que parece contradictoria. Entre la estructura económica y el Estado, con su legislación y su coerción, está la sociedad civil. Y esta debe ser radicalmente transformada en concreto, y no solo sobre el papel de la ley y de los libros de los científicos. El Estado es el instrumento para adecuar la sociedad civil a la estructura económica, pero es preciso que el Estado quiera hacerlo. Esto es, que quienes guían el Estado sean los representantes del cambio producido en la estructura económica. Esperar que por vía de la propaganda, esto subrayo, esperar que por vía de la propaganda y de la persuasión la sociedad civil se adecúe a la nueva estructura, que el viejo Homo economicus desaparezca sin ser sepultado con todos los honores que merece, es una nueva forma de retórica económica, una nueva forma de moralismo económico. Nos dice Gramsci, para la toma del poder tienes que ser previamente liderizar económica, política y moralmente. Es decir, tienes que haber hecho una transformación molecular del sentido común. Pero nos dice, por otra parte, la transformación de la sociedad civil requiere previamente el control del aparato de Estado. Por una parte nos está diciendo, si quieres tomar el poder, cambia el orden lógico de la sociedad civil. Pero luego, si quieres cambiar el orden lógico de la sociedad civil, primero toma el Estado. Es una paradoja. Gramsci escribía una cosa y otra cosa, no. La clave, y con esto quiero cerrar, es el concepto de hegemonía. La hegemonía es justamente la capacidad concreta en cada momento concreto, en cada sociedad concreta, de la combinación de uno con el otro.
¿En qué medida construyes nuevo orden lógico del mundo? ¿En qué medida luchas por el poder de Estado? Esta es una forma de ir creando poder de Estado, pero difuso, reticular. Pero no abandones la lucha por el poder material del Estado. Y en la medida en que luchas por el poder del Estado, no abandones simultáneamente la lucha por la transformación del orden reticular, de la irradiación molecular del Estado. Es el uno y el otro, es una paradoja aparente. Y es en esta paradoja aparente donde radica la posibilidad de la transformación de una sociedad. Quiero cerrar con una nueva cita de Gramsci que me parece pertinente ahorita. La tengo en mi celular, no hay. Se las leo. Es el historiador griego Diodoro Sículo. La cita Perry Anderson en La palabra H, Periprecias de la hegemonía. Es un libro que recién lo han editado. Quienes desean alcanzar la hegemonía, dice Diodoro Sículo, la adquieren con valor e inteligencia. La adquieren con valor e inteligencia. La aumentan con moderación y benevolencia. Y la mantienen con temor y terror paralizante. Es muy terrible. Sí, maquiavélica. Cierro con esta. Este sí es de Gramsci. Estoy convencido de que incluso cuando todo está o parece perdido, hay que volver a trabajar tranquilamente, volviendo a empezar por el principio. Carta de Gramsci a su hermano. Muchísimas gracias.